Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Y el día de hoy les traigo un resumen más de un capítulo más de Patrimonio sin Vergüenza, el canal hermano de Herramientas Patrimoniales para Millennials. Les voy a compartir mi pantalla, es una pequeña presentación donde el día de hoy, el episodio versó sobre 3 preguntas que hicieron suscritos al canal sobre inversiones, patrimonio, etcétera. La primera pregunta fue si es mejor invertir en ganadería que en un bien raíz. En ese episodio ponen el ejemplo de una persona que tiene muchos allegados ganaderos y uno de esos allegados le está ofreciendo entrar al negocio de la ganadería, ¿sí? Pues con un monto de inversión. Entonces, pues la pregunta que le surge a la persona que la están invitando a formar parte de ese negocio es si será mejor invertir en ganadería que en un bien raíz. Y bueno, entre otras cuestiones, ¿sí? Comentan en el episodio que los ranchos ganaderos, que se trata de ganadería extensiva, es el nombre técnico que se le da a ese tipo de operación, solo son un buen negocio si el rancho, si la propiedad donde se va a operar esa ganadería, ¿sí? Fue heredada, es decir, si no pagaste por esa propiedad, ¿sí? Porque en caso de que le metas el factor inversión en un bien raíz ganadero para operarlo y generar rendimientos con ganadería, se complica la ecuación. Y bueno, además está el tema de asociarse, ¿sí? Entonces, se ponen unas pautas, ¿sí? Que es que para invertir en cualquier negocio con socios, debes considerar lo siguiente en tus socios. Una, pues es el tema de la confianza y la integridad. ¿Confías en esa persona? La historia de su vida confirma su integridad. ¿Le confiarías dinero a esa persona dado la historia que tiene con respecto a su integridad? Y tiene experiencia y resultados, frutos, ¿sí? De la operación de ese tipo de negocio. La historia confirma esos resultados, es decir, hay evidencias. Y el tema también es la liquidez o el control. Es decir, si ese negocio, si esa inversión va a permanecer líquida, es decir, la puedes vender en cualquier momento y recuperar tu dinero, o en su caso, si vas a tener el control de toda la operación de ese negocio. En este caso, que es, lo están invitando, pues la liquidez en el caso de la ganadería sí es factible. ¿Por qué? Porque el ganado es algo líquido. O sea, puedes vender ganado enfermo, ganado cojo, ganado gordo, ganado flaco, siempre lo vas a poder convertir en dinero. ¿Sí? Entonces, hay liquidez. El control, evidentemente, si le están invitando a formar parte de un negocio donde el rancho es de propiedad de otra persona, pues entonces difícilmente va a tener el control. Los otros factores que habría que considerar, pues es que, bueno, siempre su ganado vaya a tener arete, sello y herraje. Yo estoy en Tabasco la ganadería es uno de los negocios, de las actividades primarias del estado. Bueno, entonces, si va a tener ganado en la propiedad de otra persona, siendo operado por otra persona, pues por lo menos asegurarse que va a tener su arete, su sello y su propio herraje, pues para garantizar siempre la propiedad. Y bueno, ya entran preguntas un poco más generales, como si pues al invertir en un negocio que no conoces, no tienes experiencia, pues el riesgo se incrementa, ¿sí? Como dice Warren Buffett, no invierte en industrias en las que no conoce, y eso sucede por algo. Y bueno, entonces, si hay un riesgo, vas a tener que también evaluar qué tipo de inversionista vas a ser. Si vas a ser un inversionista 100% activo, ¿sí? Con gran tolerancia al riesgo, o uno pasivo, ¿sí? Con poca tolerancia al riesgo. Y vamos a recordar que el enfoque de este canal es totalmente patrimonial, que se traduce en que es totalmente inversión pasiva, buscando siempre la libertad máxima, que es que seas 100% inversión pasiva. Es decir, no tengas que dedicarle tiempo a tus inversiones, ¿sí? De tal manera que no puedas desempeñar las actividades que más te gustan. La otra pregunta que recibieron mis compañeros del canal Patrimonio Sin Vergüenza fue si un negocio es una propiedad. Y bueno, tenemos que si un bien te produce renta o un rendimiento, es una propiedad.
Sin embargo, no todos los negocios podrían catalogarse de propiedad, ¿sí? Algunos van a ser propiedades y otros no, ¿sí? Para mantener la toma de decisiones lo más transparente posible, recomendamos que las propiedades sean consideradas los bienes que te producen rendimientos o una renta sin ningún tipo de inversión de tiempo. Es decir, que permanezcan siendo inversión pasiva. Porque si te va a consumir todo el tiempo, ¿sí? Entonces ya es inversión activa y no podría llamársele propiedad. Y la tercera pregunta fue si los títulos de ETFs, en este caso VOO, pero pues también lo podemos extrapolar a las acciones, ¿sí? Va a ser que sí son heredables, tanto en México como, en todos los países del mundo, ¿sí? Las únicas diferencias van a radicar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? No hay límite para cuánto puedes heredar cuántas acciones puedes heredar, ni qué monto representan, pero antes de Trump, el límite para heredar sin pagar impuestos era de $5 millones. Actualmente Trump subió ese límite a $11 millones, es decir, siempre vas a poder heredar acciones o títulos de ETFs o VO, ¿sí? Pero lo vas a hacer sin pagar impuestos hasta $11 millones, ¿sí? Arriba de eso, ya vas a tener que pagar un porcentaje de impuestos. En México, ¿sí? No está regulado específicamente el tema de los títulos accionarios, ETFs, etcétera, ¿sí? Pero pues las herencias no pagan ningún tipo de impuesto. Hay muchas personas que dicen, oye, es que voy a pagar heredé una propiedad, un bien raíz y voy a pagar impuestos. No se pagan impuestos. Lo que vas a pagar es los derechos por cambiar el nombre del propietario en el registro público y vía notario, eso tiene un costo y se pagan derechos, pero no son impuestos. Los derechos no son los mismos que los impuestos, eso ya es un tema ya de derecho, ¿sí? Pero los derechos, las cuotas que se pagan como derechos no son catalogadas como impuestos. Entonces, en México aún las herencias no pagan ningún tipo de impuesto, ¿sí? Por ejemplo, en Japón, por heredar, simplemente por recibir herencia, ya puedes pagar entre el 40 y el 50% de impuestos, ¿sí? Ahora bien, ahí entra un tema que es el entrenamiento de las personas que van a heredar esas acciones, títulos de ETFs, entre otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy ciclista profesional, ¿sí? Me va bien en el ciclismo, pero tengo mi hijo y algo me pasa y le dejo mi bicicleta, pero no le enseñé a usarla, lo más seguro es que va a tener un accidente y se va a hacer daño. Mucho o poco daño, pero daño al final de cuentas. Lo mismo puede suceder si tú le dejas tus acciones, títulos de ETFs, ¿sí? A alguien que no tiene el contexto ni la preparación para manejarlos, ¿sí? Lo más seguro es que se haga daño a sí mismo, es decir, dilapide el patrimonio. O haga caso, oye, eso va a bajar, eso está bajando, hay crisis, eso está bajando de precio, véndelo, ¿sí? Va a terminar en el mismo lugar. Entonces, si consideras que vas a heredar tus títulos accionarios o ETFs, ¿sí? Es recomendable que la persona que los vaya a recibir tenga el entrenamiento adecuado en el manejo de ese tipo de patrimonio, ¿sí? O por ejemplo, mi mamá tiene 70 años, ¿sí? El otro día le platiqué sobre las acciones y me dice, no, eso es una receta para perder dinero, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues porque ha escuchado historias o los mitos del mercado de la bolsa de valores y pues sí, existe el miedo y los mitos sobre que solo se pierde dinero, ¿sí? Entonces, creo que si algo me llegara a pasar y yo le dejo mis títulos o un portafolio de inversión en títulos accionarios a mi mamá, seguramente los va a dilapidar en poco tiempo. ¿Sí? A mi mamá lo que más creo que una herencia que más le convendría sería una casa o un seguro que le proporcione una cantidad fija cada cierto tiempo, con cierta frecuencia. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque lo más seguro es que no pueda aprovechar los beneficios de un portafolio de inversión. ¿Sí?
Y no por un tema de inteligencia o capacidad, sino es simplemente que no va con ella, no está en su identidad tener ese tipo de propiedades no tangibles. Entonces, eso va a ser de relevancia dependiendo de a quién le vas a heredar. Finalmente, tocaron el tema de los money managers, las personas que te dicen, oye, dame tu dinero, yo te lo administro y te voy a hacer ganar dinero, ¿sí? Y bueno, eso nunca va a ser recomendable. En otros videos les he hablado de John Bogle, ¿sí? Que es el fundador de Vanguard y escritor y autor del libro, el pequeño libro del inversionista con sentido común. Y bueno, él dice que los enemigos del inversionista, del propietario, son las comisiones y las emociones, ¿sí? Relacionado con el tema de que pues las emociones, si la persona no tiene ningún entrenamiento, la persona que lee tus ETFs, las emociones van a ser víctima de, va a ser víctima de sus propias emociones y eventualmente va a dilapidar ese recurso. Y bueno, con el tema de las comisiones, pues están los money managers que te van a querer cobrar una comisión sobre todo el patrimonio que tienes invertido con ellos y realmente solo te van a hacer, con el paso del tiempo, solo te van a hacer perder dinero. Aquí hay una estadística, un dato duro que encontramos en la red, que es que los money managers que le ganan al S&P, al índice Standard & Poor's 500, las 500 mejores empresas de los Estados Unidos, y en muchas de ellas del mundo, en el primer año solamente el 65% le logra ganar al Standard & Poor's. En 10 años solamente está mal el título de esta gráfica, ¿sí? Aquí es que es el porcentaje de money managers que no le ganan al Standard & Poor's 500, ¿sí? En un año, solamente el 45%, es decir, el 65%, solamente 35% le va a ganar al Standard & Poor's en un año, ¿sí? Es decir, solamente él no le va a ganar el 65% de los money managers. En el caso de 10 años, solamente le va a ganar al Standard & Poor's el 15%, ¿sí? Y en 15 años solamente el 5% le va a ganar al Standard & Poor's. ¿Qué quiere decir? Que no le ganan al Standard & Poor's en 15 años, ¿sí? Más de 5 de cada 100 personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 95% de los money managers en 15 años no le va a poder ganar a los rendimientos del Standard & Poor's. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Es tú directamente invertir en el índice Standard & Poor's 500, que por ejemplo en México, a través de GBM, comprando el ETF VO de Vanguard, lo vas a poder realizar. Espero que les haya servido este video y cualquier duda, estoy a la orden. Hasta luego.